En un video anterior hablamos sobre el tema de software y sus aspectos generales, como por ejemplo cómo se crea, con qué y cuál ha sido o cuáles son los tipos más bien de software que existen en el mercado y para nuestro uso. En este video vamos a hablar del tema de hardware, vamos a ver qué es en sí y algunos aspectos generales sobre el tema. La primera pregunta que nos podemos hacer en sí, y muy lógica, es ¿qué es el hardware? ¿O qué es la palabra hardware para empezar? ¿Ok? Y tenemos que hardware es una palabra inglesa que hace referencia a partes físicas tangibles de un sistema informático, es decir, todo lo que vemos y usamos, todo lo que podemos ver y usar, como por ejemplo el teclado, el monitor, entre otros componentes, ¿no? Y también dentro del hardware tenemos una gran variedad de componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos que hacen que nuestro hardware funcione, que nuestro teclado funcione, que nuestro monitor nos muestre lo que tenemos que ver de nuestra computadora, etcétera, etcétera. También podríamos decir que el hardware de un ordenador o de cualquier dispositivo es la parte que podemos tocar, ¿no? Por eso ahí la palabra tangible. Tangible quiere decir algo que podemos tocar. Por ejemplo, el chasis de una computadora, la carcasa, el teclado, mouse y componentes electrónicos como los que mencioné que están a nivel interno en nuestras computadoras o nuestros dispositivos. Ahora, ¿cómo se crea este hardware? Porque pues siempre lo vemos y seguro que muchos tenemos la pregunta que ¿cómo se crea? ¿De dónde sale todo esto? Para empezar, podemos decir que se necesitan una serie de sistemas de precisión y robots para poder construir estos chips en miniatura. ¿Ok? En miniatura, ¿por qué? Porque a lo largo del siglo pasado, en la segunda mitad especialmente, y todo lo que va de este siglo, se ha trabajado y se ha avanzado mucho en un proceso que se llama miniaturización, que quiere decir que todos los componentes electrónicos, por ejemplo, de las computadoras, están hechos a un nivel muy pequeño, pero que funcionan igual que sus antecesores del siglo pasado, que eran muchísimo más grandes. Estoy hablando, por ejemplo, de transistores, de chips, de procesadores que antes ocupaban un espacio demasiado grande y ahora son pues componentes muy pequeñitos. A eso se le llama miniaturización. ¿Ok? Y para eso pues se necesitan sistemas de precisión y robots o sistemas de precisión como robots, vaya, porque son cosas que van juntas, ¿no? Un robot hace procesos de microsoldadura que hechos por manos humanas realmente sería muchísimo más complicado y pues también llevaría, por qué no decirlo, mucho más tiempo de fabricación. Hay mucha ingeniería de por medio para desarrollar la arquitectura de una computadora. ¿Ok? Y puede ser no solo una computadora, sino una tablet, una tarjeta gráfica, un procesador. Hay mucha ingeniería de por medio para desarrollar tanto el hardware, que estamos hablando en el plano físico, y también en el plano lógico, que sería el software, para que todo esto funcione en conjunto y todo se entienda, pues se entiendan un componente con otro, ¿no? Por ejemplo, un procesador que trabaje en perfecta armonía o sincronía con la memoria RAM, con la tarjeta gráfica, etcétera, etcétera. Ahora, ¿con qué se crea el hardware? ¿Qué, por ejemplo, si nosotros somos un poco más curiosos y nos ponemos a pensar en, pues, de qué están hechos los chips, de qué están hechos todos estos componentes que hacen que yo pueda usar mi computadora, pues resulta que hay mucha química en estos componentes, muchos minerales y productos petroquímicos, ¿ok? Todo depende de sean los componentes que estemos hablando. Por ejemplo, para crear un gabinete de chasis, pues solo se necesita acero, plástico y algunos cables, porque realmente no necesita como eh, componentes de precisión o componentes de miniaturización para que funcione. Lo que sí necesita eso, pues sería un procesador, por ejemplo. Y por cierto, ahorita que estoy hablando de miniaturización, todo este proceso de hacer las cosas cada vez más pequeñas se le denomina nanotecnología. ¿Ok? Nanotecnología quiere decir pues como si fuera tecnología hecha miniatura.
Sería un concepto así muy, muy, muy a grandes rasgos, ¿no? Y bueno, ahora, ¿qué se necesita? Ahorita dije, se necesita mucha química, minerales y productos petroquímicos, pero ¿cuáles son esos minerales o esta química o estos elementos? Pues resulta que para crear, por ejemplo, un chip de video o un procesador, etcétera, etcétera, se necesitan minerales como por ejemplo, elementos químicos como por ejemplo el estaño, cobre, oro, plata, litio y sobre todo silicio. Y estoy seguro que muchos de ustedes no sabían que sus computadoras podrían llevar oro dentro de sí. Ahora, tipos de hardware, ¿cuáles hay? Hay varios tipos de hardware o componentes y todo se resume a según su finalidad o su funcionalidad, para qué están hechos. Y por ejemplo, tenemos hardware de almacenamiento, tenemos de procesamiento, de interfaz, etcétera, etcétera. Por ejemplo, hardware de almacenamiento, ¿cuáles serían? Pues por ejemplo, un disco duro, una unidad USB, estas que usamos a cada rato para poder llevar y traer datos o llevar, por ejemplo, nuestras tareas, etcétera. Tarjetas de memoria, esas que también usamos para algo parecido a las memorias USB, nada más que las usamos en nuestras cámaras, por ejemplo. Y entre otros componentes que nos sirven para guardar o archivar los elementos que usamos o los archivos que usamos, valga la redundancia, en nuestros sistemas como por ejemplo computadoras o nuestras tablets, ¿no? Aquí en la imagen estamos viendo un disco duro del lado izquierdo. Vemos un disco duro tradicional, por decirlo de alguna forma, y también vemos una cosa que parece una tarjetita, que parece como un pequeño chip o algo así. Pues resulta que ese también es un disco duro, pero otro tipo de disco duro. Uno es electromecánico, el de la izquierda, el otro es completamente electrónico, el de la derecha. Procesamiento. CPU, por ejemplo, en cuanto a tipo de hardware de procesamiento, el CPU, que erróneamente muchas personas piensan que el CPU es como el gabinete con todo y todo de una computadora de escritorio, ¿no? No sé si les ha tocado ver por ahí mucha gente que así dice. Pues resulta que el CPU en sí como tal es el procesador. Tal cual, ¿no? Aquí estamos viendo del lado izquierdo un ejemplo y en medio también la imagen de en medio es una foto de un procesador Intel Core i9 o i9. Es un procesador que tiene pues varios núcleos, es decir, es como si tuviera varios cerebros dentro de sí. Y todo lo que vemos en la imagen de en medio y en la imagen de la izquierda, vemos que en medio tiene como un montón de cuadritos, pues todos esos son componentes electrónicos que están, como dije en las primeras diapositivas, están en miniatura para que quepan en ese pedacito, en ese cuadrito tan chiquito en donde están puestos, y es como si tuviera un montonal de procesadores chiquititos ahí, ¿ok? Por eso lo del término de nanotecnología. Entonces, ese es un procesador general para una computadora, digamos, y el que está del lado derecho, en la foto de la derecha, que dice Nvidia GeForce 6600 GT, ese es un procesador gráfico, es lo que se denomina GPU. Si se fijan ahí arriba dice CPU, unidad central de procesamiento, y luego dice GPU. ¿Qué quiere decir GPU? Unidad de procesamiento gráfica, podría ser en español, ¿no? En inglés es Graphic Processor Unit. Entonces, en español sería como unidad de procesamiento gráfico. Otras cosas que nos pueden funcionar como hardware de procesamiento serían los chips auxiliares, y con esto me estoy refiriendo, por ejemplo, un chip de sonido, un chip que alguna computadora especial tenga para calcular ciertas cosas, el chip que procesa, por ejemplo, en una cámara fotográfica. Las cámaras llevan chips que procesan las imágenes, que funcionan como si fueran los ojos de la cámara o parte de los ojos de la cámara, que hacen que los sensores de luz nos den como resultado una imagen. Todo eso engloba lo que sería hardware de procesamiento. En cuanto a hardware de interfaz, tenemos por ejemplo teclado, monitor, mouse, tableta gráfica, es decir, todo lo que nos permite a nosotros usar la computadora y decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿ok?
Entre estas interfaces podemos pensar en cualquier otra que nos sirva para poder usar la computadora, no nada más está limitado a esto que estoy mencionando. Puede ser, o por ejemplo, ahí dice tableta gráfica, no está mostrada en la imagen. Ustedes pueden investigar qué es una tableta gráfica. Ojo, no es lo mismo que una tablet, para que lo investiguen por ahí y sepan más sobre el tema. Y por último, tarea. Ahorita mencioné la palabra interfaz. ¿Qué es una interfaz? Hay que investigar más a detalle de qué se trata, qué quiere decir esa palabra y dar algunos ejemplos. La otra pregunta, ¿cuáles son los elementos químicos más usados? Ya mencioné algunos, y los más raros en los componentes como procesadores y memorias. Me gustaría que ustedes investigaran específicamente, por ejemplo, cuáles elementos químicos se usan en un procesador, cuáles se usan en una memoria RAM, cuáles se usan en un disco duro. Es decir, que busquen unos 2 o 3 dispositivos y digan específicamente qué tipo de elementos químicos tienen para que funcionen. ¿Ok? Yo mencioné algunos, pero hay muchos más. Y por último, haz una lista de 10 componentes de hardware. Quiero que pongas en esta lista 5 que ya conocías y 5 que no conocías o que te gustaría tener. Por ejemplo, si a ti te gustaría tener un monitor muy chido porque tiene una resolución súper interesante, una tarjeta gráfica porque quieres correr los juegos de última generación, un teclado específico porque tiene esta funcionalidad que un teclado cualquiera o un teclado normal no tiene, una tableta gráfica porque yo me quiero dedicar a la ilustración, no sé, algo así, ¿ok? Entonces 5 que tú ya conocías o que incluso ya tienes y 5 que no conocías, que no sabías que existían y te has sorprendido por descubrir que existe o que te gustaría tener. Y pues eso es todo en esta diapositiva y queda por ahí pendiente entonces la tarea para que investigues más a fondo sobre el tema de hardware.